Gracias, Sergio. Bueno, el caso boliviano tiene muchas aristas. Eh, para describir Bolivia hay que comenzar recordando o conociendo que Bolivia no es producto de la lucha independentista de 1825. Bolivia, el territorio en el que se enraiza el gen del país tiene vida 10.000 años antes de Cristo. Es decir, cerca de La Paz, a 81 kilómetros exactamente, se encuentran las ruinas de la civilización de América Latina más longeva, que es la civilización Tiahuanacu. Tiene 5 acepciones: Tiahuanacu, Tiwanaku, Tiwanaco y otras 2 que ya juegan, que ya juegan con los vocablos Puquina y Aymara. El Puquina es la lengua que dio espacio a la Aymara. Bolivia es un país centralmente indígena. Y esa es una realidad que fue invisibilizada. No solamente el siglo XIX. En el siglo XIX se hicieron razzias, no en Bolivia, efectivamente. Ese es un terreno que quedó virgen para la deconstrucción de lo que más tarde iba a ser América Latina. Entonces, para referirse a Bolivia hay que tomar en cuenta primero que es un país de extracción indígena. Y hoy, 186 años, 183 años después de que los criollos resistieron, o más bien no resistieron, la ambición de seguir detentando el poder, tenerlo ilegítimamente quiero decir, o más bien dicho, los privilegios, hoy podemos decir que en Bolivia hay al menos 36 naciones originarias que son preexistentes a la República y no excéntricas de Bolivia, sino preexistentes. Hoy podemos decir que los bolivianos de Occidente, que somos los que vivimos en la montaña, los que vivimos y reproducimos las formas culturales desde el Tiahuanacu, 10.000 años antes de Cristo, hoy podemos decir que esa herencia espiritual y cultural estaba presente cuando empezaron a hacerse del poder gente que buscaba, el término correcto es expoliar el país. Bolivia siempre se ha generado un mito, en la sociedad boliviana hay un mito, que es Bolivia es el mendigo sentado en una silla de oro. Y se dice que, y de niño me enseñaban que le hubiese ido muy bien a Bolivia, es una suerte de mito beberiano, le hubiese ido muy bien a Bolivia si en ese territorio se hubiese asentado otro tipo de gente, con otro tipo de cultura. Muchas veces he escuchado decir, y voy introduciéndome a lo que quiero describir, que a finales del siglo XIX en Bolivia había un dicho muy claro, que era: haga patria, mate un indio. Y a los indios, efectivamente, después de matarlos, de quitarles literalmente la vida, porque venían matándolos desde el siglo XVI. No nos olvidemos el desgano vital del siglo XVII, cuando, para no ser más sometidos y vejados, para no subir esas cumbres heladas, el pueblo quechua se declaró en desgano vital. La población se redujo de 16 a 4 millones de habitantes, simplemente para restarle al colonizador español. Dice don Eduardo Galeano que la mita o el mitanaje, que es la extracción del mineral, hasta 1980 la expectativa de vida del minero boliviano era de 29 años, el promedio. Hoy está en 54 la expectativa de vida.
Entonces dice don Eduardo Galeano que solo la mitad en el siglo XVIII demandó en costo de vidas 8 millones de indios y de negros, en una pequeña proporción. Bolivia nació a la vida independiente con 3.000 hombres negros que se fueron a alojar ahí muy cerca de La Paz, en los Yungas, el valle productor, por excelencia el valle productor de coca. Entonces, y 14 millones de ganado camélido y mulas. Hace 10.000 años antes de Cristo, o digo 10.000 años antes de Cristo, los bolivianos hemos sido capaces de acuñar nuestras formas culturales. Es decir, ustedes pueden entender que la nación boliviana, como el concepto de sociedad espiritual o sociedad simbólica, la nación boliviana, en esa fuerte corriente migratoria que comenzó a principios del siglo XX, en la Argentina, desarrolla todavía sus mismas formas culturales, viviendo en una metrópoli como Buenos Aires. Es decir, siguen comiendo los productos deshidratados. Tecnología del Tiahuanacu. El Tiahuanacu, en el siglo VII, tenía una población de 100.000 habitantes. Siglo VII después de Cristo, o para quienes no son creyentes, de nuestro tiempo. 100.000 habitantes, por lo tanto, habían desarrollado incluso lo que hoy podríamos entender como la neurocirugía, porque como debido en sociedad de castas, hacían trepanaciones de cráneo, sin tocar ninguno de los lóbulos, simplemente por moda. Producían, y eso explicaba ayer a Gonzalo, producían unas patatas de entre 2 y 2 kilos, simplemente con aplicación de alimento mineralógico y riego por goteo, cuando no tenían muy cerca el lago Titicaca. Entonces, el boliviano de herencia indígena, porque evidentemente ha habido una disociación. En el tiempo del esclarecimiento, lo que García Linera llama en el tiempo de la bifurcación, quienes se ponen a un lado y quienes se ponen al otro, ha habido un esclarecimiento, ha habido un momento en que se ha trazado una línea de medio y quienes no se consideraban indios han ido a un lado, significaría el continuo ideológico, y los que se consideraban mestizos o descendientes o indígenas mismos al otro lado. En ese esclarecimiento llega Evo Morales. Los bolivianos mantenemos la nación, les decía, allende nuestras fronteras. Hoy pueden encontrar que la nación boliviana es tremendamente activa en el mismo Washington, en Buenos Aires. Es más, en Buenos Aires hemos sido ya capaces de instalarlos instalar en un ritmo que era impensado para los porteños o para los bonaerenses. Salimos a bailar a las calles. Es una demostración excéntrica y folclórica, pero eso es parte de la cultura. En La Paz es muy habitual que en un día normal haya o en días de tensiones o en momentos de coyuntura, de extrapolación de contradicciones, hay una exposición folclórica cultural. Seguimos comiendo los mismos alimentos y consumimos el mismo tipo de proteína animal desde hace 10.000 años. Entonces no era posible decir que Bolivia era un producto, podría tornar en un producto hacia los años 90, en un producto neoliberal o un producto de mercado, ese secante modelo de economía de mercado aplicado en 1985. Porque el Estado que producía de a poco, pero producía finalmente, tiene que retroceder. Y cuando retrocede, se encuentra que la mano privada extrae la riqueza natural que hay a borbollones. Debo decirle que en Bolivia, muy cerca de La Paz, tenemos europeo a flor de tierra. Otra cosa es que no hemos sabido aprovecharla porque las clases dominantes o los sectores hegemónicos han preferido mantener a un pueblo ignorante. Lo voy a decir en términos bolivianos con una carga de ironía que afecta el ser lúdico. Era mejor mantener al pueblo ignorante que se pueda potenciar el país. Bolivia está ubicada sobre una
en lo que el español Bahía Malagrida llamó, en un arranque de tristeza intelectual, un absurdo geográfico. Bolivia se ubica en una pendiente fisiográfica que va desde los 7.000 metros del macizo andino, que pasa por el altiplano, que se inserta en el subandino, que corre por el escudo brasileño, las tierras bajas de Santa Cruz, que va por el Chaco y se topa con Argentina y Paraguay. Son 7 zonas fisiográficas con una riqueza extraordinaria. Entre 1932 y 35 se disputó la riqueza entre bolivianos y paraguayos, la guerra de los soldados desnudos. Pobres de solemnidad, pobres entre pobres, iban a disputar riquezas que ni siquiera las iban a beber. Hasta 2002, Paraguay ha tenido lo poco que tenía de petróleo y que le quedó en el territorio conquistado, ha tenido por compromiso con la Shell sellado. Es decir, no podía explotar porque evidentemente el Estado paraguayo no tuvo potencia como para contrarrestar las inversiones de la guerra del Chaco de entre 32 y 35 que se tragó en este caso 3 generaciones. La generación tiene 20 años, 3 generaciones de bolivianos, el país con menor densidad demográfica de América del Sur. Entonces no podríamos decir que este era un país de blancos, porque no somos blancos. Sencillamente, somos mestizos. Y en el censo de 2001, los bolivianos sí comienzan a reconocerse como, por efecto de una imbricación de culturas, cuando deja de verse al indio como un animal. Porque ha sido hasta 1952, y eso no se puede pasar por alto, ha sido esclavo, como si hubiésemos vivido hasta 1952 en el siglo XVI. Viene la Revolución Popular de 1952 y en realidad son manumitidos. Les entregan la tierra, voy a poner un ejemplo, y esto es producto de un estudio mexicano, las fotografías de los indígenas aymaras y quechuas de principios del siglo XX dicen que el indígena boliviano en promedio medía 1,10. ¿Por qué? Es que esa es una raza pequeña, en esa visión del darwinismo social, es una raza inferior. Como hemos tratado a nuestra mayoría de la población, nos han tratado en otros lados, eso está recontra claro. Les entregan la tierra por producto de la revolución del 52, pero no les dan los instrumentos. Fue una falacia de reforma agraria. Entonces, los bolivianos tenemos mucha facilidad para innovar términos de descripción política o de descripción científica, en una suerte de idiolectos. Entonces, las extensiones de terreno que les entregan a los indígenas, fundamentalmente las tierras altas de Bolivia, devinieron en 30 años hasta 1985 en lo que se conoce el surcofundio, porque el indígena aymara, por la visión de conservarse en el tiempo, es muy prolífico, 12 en promedio, porque sabe que 8 van a perecer en el camino, no solamente por la morbimortalidad boliviana, sino porque las condiciones de los hijos que no declaran y que mueren siempre han sido y siguen siendo deplorables. Entonces, en ese paso, el indígena aymara en el surcofundio, porque voy a poner un ejemplo grosero, de una hectárea que le tocó a un individuo, entre los hijos y los nietos, terminan cosechando un surco. Además, con la tecnología del siglo XVI. Y comen de eso. Porque antes de la revolución del 52 tenían exactamente derecho a 1/5 de lo que cosechaban. Entonces es curioso, pero esa raza minusválida, esa raza pequeña, y tal vez estoy diciendo un insulto, esa raza pigmea crece en promedio a unos 58. Ese es estudio mexicano. Entonces, el producto de la reforma agraria en Bolivia se transformó en el crecimiento de esa. En el último tiempo, hoy tenemos basquetbolistas aymaras. Tenemos basquetbolistas aymaras. Es decir, ya no echan la pelota sacándola debajo de la fase escrotal.
ahora sí la echan como se debe jugar al básquetbol. No pudimos decir, y en ese tiempo, en el tiempo de las transformaciones, porque la historia era perfectamente cíclica en Bolivia, los tiempos se rebobinaban cada 100 años, como que entramos al siglo XXI en una pelea de conservadores y liberales, al viejo cuño. Los liberales que vienen de la Revolución, de la Revolución Francesa, defendiendo lo mismo en la CFE, las cepas. Y en eso aparece, la protesta es algo adherido al gen político en Bolivia. La protesta y fundamentalmente la huelga de hambre. Debo recordarles que el presidente Hernán Siles Suazo, cuando restaura la democracia en 1982, no podía gobernar por una conspiración de la derecha boliviana que sí sabía sacar el arroz, sacar el azúcar, sacar los alimentos, tornarlos escasos, y evidentemente había una coyuntura y presionaban para la salida del presidente progresista, porque Siles Suazo era un presidente progresista. Entonces, para que lo dejen gobernar, Siles Suazo se declaró en huelga de hambre a los 70 años durante 14 días. Esa fue la forma que le liberaron después de hacerle admitir que tenía que recortar 1 año su mandato constitucional. Así fue. Mientras la derecha se enseñoreaba, vendía el país, trajinaba el país, un indiecito, curiosamente de padres aymaras, pero de cultura quechua, va cobrando musculatura política, realineando su musculatura política en la zona del Chapare, donde se produce la coca, que no es lo mismo que cocaína, pero ese es tema de otro debate. Él logra hasta que es capaz de sacar, no solamente de desprestigiar o de sacar a la luz pública el desprestigio de la clase tradicional política boliviana, logra demostrar que había un pueblo que vivía detrás de esa clase, de esa línea de política blanca. Y cuando saca en 2002 su primera candidatura, lo que obtiene es un respaldo popular. Los primeros sondeos le daban 2%, y él aparece con 21% y peleando en la elección de 2002, peleando a un punto al gringo, porque los bolivianos nos hemos dado el lujo de tener un presidente gringo, a Sánchez de Lozada, peleándole ahí la presidencia. Pero evidentemente no le alcanzaba, no tenía ni la experiencia, ni tenía los cuadros, y necesitó de 4 años más. Esos 4 años más determinados por un momento de enorme efervescencia política en Bolivia. Bolivia es un país que siempre ha intercalado, que ha vivido en largos ciclos de inestabilidad política, y los ciclos de estabilidad política son los que se han intercalado en esos enormes ciclos de inestabilidad. Entonces ahí tenemos un producto de Evo Morales, y con esto quería comenzar, y si ustedes quieren abrir la discusión. En Bolivia hay un paradigma que es nunca más sin los indios. Bolivia no ha de volver a ser gobernada, y esto no lo entiendo, no tengo cara ni pinta ni aspiración de prestidigitador, pero como están las cosas en Bolivia, el próximo presidente, el sucesor de Evo Morales, si es que hasta 2020 hay uno, tiene que tener extracción indígena, simplemente por un hecho. Porque ese voto corderil, ese voto ovejuno que se mantuvo hasta 2002, que se conquistaba con un plato de comida, un día antes de la elección, votan por nosotros, porque vamos a traer comida. Ese voto ovejuno ha sufrido una metamorfosis de alta politización. Esa gente hoy, cuando le toca hacer política cada 5 años ahora, o cada 4 en el caso de los municipios y de las gobernaciones, vota con visión de la política, y en muchos casos, el caso del Alto, de lo político. Es decir, Bolivia ha dado un salto cualitativo en su determinación de país.
Hoy podemos decir que el Estado, que era inexistente, tiene una presencia entre el 40 y el 50% en el territorio nacional. Hoy podemos decir, el insulto era muy sencillo. Hasta antes de Evo Morales había forma de apocar a quien no tenía la tez de la piel blanca o semiblanca. Sencillamente se le decía indio de mierda y se apocaba. Ese es un indio de mierda, que era normal, como decís, Pedro, Juan, lo que ustedes quieran. Era un país de tremenda injusticia, enclavado en una pobreza secular, clavado más bien por una pobreza secular, pero irreverente con su propio ser, que era el indígena. Evo Morales es producto de esa sociedad, con sus limitaciones, con sus visiones de lo... el presidente Morales muy criticado cuando dice, yo hago porque no tengo el poder, tengo el gobierno pero no tengo el poder. Entonces, yo hago, digo, decreto y que los abogados arreglen. Fue muy criticado, evidentemente, ¿no? Esa puede ser una praxis política, porque había un sistema, un complejo jurídico que lo tenía atado de pies y manos, lo que él llamó desmontar el proceso neoliberal, que sí, ha logrado desmontarlo, hay muchas cosas. Hemos renacionalizado. Habíamos dejado en manos del Estado nada. En el proceso 85, 97, cuando concluye Sánchez de Lozada, habíamos nacionalizado, yo sé que ese también es el caso argentino, hasta las empresas estratégicas. No teníamos de qué vivir y lo nacionalizado, lo capitalizado, porque se conquistó un eufemismo de privatización, porque no era privatización, era capitalización, es decir, venía el capital privado, ponía el 51%, ese fue un engaño brutal, el 51%, el 49% seguía en manos de los bolivianos, tanto que tenemos la segunda reserva de gas, que era de los bolivianos, en tanto y en cuanto esté bajo tierra. El momento en que asoma a boca de pozo, ya no, es de la petrolera que ha puesto ese 51%. Hemos vivido una serie de engaños, ahora con un presidente atípico, yo creo que la historia boliviana, y no me vayan a creer lambiscón, por favor, yo creo que la historia boliviana ha de reconocer a ese indígena, a ese indiecito, porque evidentemente las clases dominantes, dejen 6 meses, que se distraiga el indiecito, que pinte el espejismo de que los indígenas también pueden. Hoy sí se la creen, hoy se están preparando, eso tengan la absoluta seguridad, hoy están leyendo. El indígena boliviano hoy pide la constitución, cuando antes no tenía ni la más peregrina idea de lo que era una constitución ni para qué servía, porque estaba muy alejado de su amparo. Entonces, en el terreno de la política, en la restauración de la política, yo creo que Evo Morales ha ganado 3 batallas hasta este momento. Pero hay una en la que la tiene como asignatura pendiente, y esa es precisamente la batalla mediática. En Bolivia no se dice que Cristo cruzó las aguas descalzo y erguido, sino se dice en Bolivia que Cristo, al hacer esa acción, le está quitando trabajo a los balseros. Entonces, ese es un tema que puede ingresar que podemos discutirlo. Debo decirles que en 1998 el pueblo boliviano no tenía la más triste idea de la compra de los grandes medios de comunicación. El espacio radioeléctrico era y sigue siendo estrictamente privado. Simplemente el Estado conquistó en 1969 una licencia ad perpetuum para la televisión, el canal estatal. En 1998, tal vez en un arranque de senectud, el ex dictador y expresidente constitucional, miren el lujo que nos hemos dado, nosotros sí hemos reelecto a nuestro dictador, esas ironías que tiene la política boliviana, Banzer funda la agencia AVI. Yo digo un arranque de senectud, porque cuando él funda y la pone en la internet, la brecha digital en Bolivia era mayor al 99%. El Estado Mayor boliviano necesitaba dictar en 1933 órdenes del Comando General
a los combatientes que iban a la guerra del Chaco, entonces se funda la Radio Yemani, hoy Patria Nueva. Y en 2006, en un arranque de impotencia, Evo Morales dice, necesito un periódico. Y en el poco conocimiento que tiene del oficio dice, para el día 22 de enero, estábamos en 4, y se montó un periódico en poco menos de 3 semanas para que resalte, para que diga en esencia que Cristo no era el que quitaba el trabajo a los balseros del lago Titicaca. Entonces, si alcanza, con eso puedo introducir un tema, y si tienen algunas inquietudes sobre el proceso boliviano, estoy absolutamente a la orden. Arrancar recordando que las tropas de Güemes eran salteños, pero el grueso eran bolivianos. Perdón. Que las tropas de Güemes en Salta eran esclavos y se iban con él porque les daba libertad, pero además el grueso de las tropas que tenían eran bolivianas. La gran generala argentina del norte era boliviana. Es decir, no es una sola cosa que Argentina le debe a Bolivia, y también ha hecho infamias, en un momento casi lo hace, la mesa donde se firmó la paz entre Paraguay y Bolivia, que le dieron a uno el premio Nobel, que era el abogado de Shell y de los ferrocarriles ingleses, a Saavedra Lama. Esa mesa casi la serruchan, que está en el Ministerio de Economía, porque no tenía ningún valor histórico. Palabras de Cavallo, que yo le era uno de los periodistas que estaba ahí, le dije, hágase loco, esta mesa tiene una historia. Y después, concretamente, quería preguntarte cuál es la fuerza del grupo del diario El País en Bolivia, porque tengo entendido, por lo que he visto, es más o menos el principal propietario. Bueno, la idea, anda distinto que ese. La idea sería agregar alguna pregunta más. Sí, compañero. Ahí va el micrófono. La pregunta es si puede ampliar un poco y marcar qué es la cultura quechua, qué es la cultura aymara y quién es Quispe. Porque acá se habla mucho de indigenismo y realmente se conoce un carajo de las culturas reales de Latinoamérica. Bien, allá atrás. Sí, referente a las nacionalidades bolivianas que componen el Estado de Bolivia, ¿hasta qué punto no es un factor disgregador la reivindicación del Estado plurinacional, dado que lo que hemos visto últimamente por el trazado de la autopista, esas mismas nacionalidades fueron un elemento prácticamente disociante del propio Estado? Bienvenido, Jorge. Gracias. Un gusto grande conocerlo. Muchas gracias. Simplemente, ¿cómo sigue la relación entre Evo y la Media Luna, y particularmente con los Cambas de Santa Cruz de la Sierra? La historia de la independencia en América del Sur consigna el vicio del utiposidetis juris de 1810. Es decir, la última cartografía española sirvió a quienes decidieron vivir por cuenta propia. Bolivia ha perdido espacio territorial con sus 5 vecinos, de manera cruenta o incruenta. De manera cruenta, con Chile, 400 kilómetros de costa, todo el efectivo del litoral boliviano, y 120.000 kilómetros de territorio que hoy le sirve, que hoy genera al Estado chileno 70.000 millones de dólares, que es la región del Atacama, donde trabaja la hoy poderosa empresa Codelco, que es la empresa estatal chilena del cobre.
Esa región es el sustento de Chile y lo ha sido desde 1956 por los enormes y promisorios yacimientos cupríferos. Y con Paraguay 250.000 kilómetros de tierra estéril. Ahí no se encontró absolutamente nada, porque el ejército paraguayo en abril, y a eso voy a contestar al caballero, en abril entre marzo y abril de 1935 logra colocar su vanguardia mirando las petroleras de Camiri, donde está la riqueza petrolera de Camiri. Quiero decirles que Bolivia le ha vendido entre 1971 y 1998 a Argentina 4.000 millones de dólares en gas. No sé la cantidad en volúmenes, pero son 4.000 millones de dólares que sirvió de sustento. Es decir, de las petroleras de Camiri o de lo que se llama esta quebrada, en la memoria me es infiel en este momento, la quebrada donde se encuentra la gran riqueza gasífera que tenemos los bolivianos, que está en el territorio de Tarija, pero en territorio boliviano muy cerca de donde las tropas paraguayas son desalojadas por la quinta división, la quinta y última división del ejército boliviano, en una reacción que le permitió salvar a este país la riqueza que le ha permitido sobrevivir el siglo XX y que lo está haciendo hoy en día. En 1938 se dice que a instancias del abogado Carlos Saavedra Lamas, bolivianos y paraguayos que nunca dejaron de descansar el índice en el gatillo en los 3 años de negociaciones de paz, firman un acuerdo de paz y límites a instancias por la mediación argentina del quien fuera ulteriormente premio Nobel por esa gestión precisamente, que costó 100.000 vidas, 60.000 del lado boliviano y 45.000 se dice, según Chiavenato, del lado paraguayo. ¿Cuál es el peso del Grupo País en Bolivia? Hoy ninguno. Hasta 2008, hasta la coyuntura, y por favor, cuando digo coyuntura, es la extrapolación de contradicciones, lo que García Linera llama el momento de la bifurcación, pasar de la política a lo político y de lo político a la continuación de la política por otros medios, según Clausewitz. El grupo País ejercía un fuerte poder porque controlaba 2 medios altamente masivos, el diario La Razón y la Red Nacional de Televisión ATV, ambas privadas. Pero ese tiempo coincide con la pérdida de predicamento y hay un adelgazamiento de las finanzas del Grupo País que empieza a vender en América Latina. Y ambos medios han sido transferidos. Se dice, la verdad no tenemos una versión, no hemos tenido ni hemos querido tener una versión muy certera sobre esto. Se dice que es un empresario venezolano vinculado a Telemundo el que ha comprado ambos medios. Se ha barruntado con muchos nombres, pero en realidad como es información privada, se ha mantenido de manera hermética. Pero hoy el comportamiento de ambos medios, porque conservan el mismo personal, y hay una suerte de adoctrinamiento, dicen un poco mejor la verdad. Son más objetivos, pero quienes encarnan las formas de hacer, de presentar y entender la noticia en ese proceso de intersubjetividad, dicen cosas como que hay un benefactor que está quitando el trabajo a los balseros del lago Titicaca. Dicen, pero ya no lo dicen de una manera tan cínica, porque en la coyuntura de 2008, y estoy contestando el proceso de la media luna, cuando la media luna, que era una ficción geográfica, por favor, entiendan que la media luna es una ficción geográfica que curiosamente se diseña en el mapa de Bolivia sobre las regiones más ricas.
Siempre he tenido la intuición, y en esto estoy citando un gran escritor boliviano muerto, uno de la eminencia gris más importantes de la segunda mitad del siglo XX boliviano, René Zabaleta Mercado. Él decía, es curioso que la catequización en Bolivia y en el Nuevo Mundo, pero principalmente en Bolivia, se dirigió a los lugares más ricos. Nunca recayó en los lugares donde había indio para catequizar, como en las misiones jesuíticas. Ahí sí había indio para catequizar. Además era un indio, entre comillas, moldeable. La Media Luna ha escogido pues sectores de enorme riqueza. No toca el departamento de La Paz, sino la región norte, que está en el corte de la Amazonia, en el límite cortado de la Amazonia, rica en todo, donde tenemos petróleo a flor de tierra. Entra al departamento de La Paz, pero sobre su región amazónica. Arrebata todo el departamento del Beni, que es Amazonia pura, con una vocación y un potencial agropecuario extraordinarios, no explotado, porque hay mucho indio viviendo ahí. Entonces, como es indio, déjenlo. Esa era la política. Déjenlo que se vaya consumiendo en su propia salsa. Santa Cruz y Tarija. Esa era la Media Luna. Quiero decirles que en Tarija, que eligió por cuenta propia en las nacientes de la República ser boliviana y no argentina, pues se les dio a elegir en plebiscito, contiene toda la riqueza hidrocarburífera boliviana, la mayor parte. Nosotros tenemos en la reserva probada y probable 19 trillones de metros cúbicos de gas. El 33%, el 13% de la reserva, si no estoy equivocado, de la reserva venezolana, que es la primera. Entonces, esa era la región. Era una maravilla, evidentemente, tierras ubérrimas, recursos naturales comprobados, cuya existencia estaba comprobada. Y en realidad los operadores de esa riqueza eran muy pocos, porque si hay algo que hay que tener como un hecho demostrado, es que la clase media boliviana siempre ha sido una clase a medias. La revolución del 52 fracasó en colocar una burguesía criolla de vino en células importadoras. Y el principal cliente fue el Estado, porque lo que la revolución del 52 quiso es montar industria en manos de privados, efectivamente, pero lo que consiguió fue grupos de compradores de afuera para vendedores internos. Es decir, la minería, como la revolución del 52 nacionaliza la minería, que estaba en manos de 3 hombres, 3. Uno de ellos, Iturri Patiño, se le conoce como Simón el Rey del Estaño, que atesoró en 1930 la tercera fortuna, con el trabajo de los indios bolivianos, que vivían en promedio 29 años, la tercera fortuna del planeta, y que casó a sus hijos e hijas con títulos nobiliarios más que con parejas. Entonces, esas tierras del occidente boliviano, donde el indio toca su quena, no constituían la Media Luna. Entonces hay no solamente una división fisiográfica, geográfica, topográfica, hay también una división de blanco y negro. Este es el país de las, ustedes tienen el término de las antinomias. Bolivia, después de la asunción de Evo Morales, es el país de las antinomias, ricos y pobres. Es el país de los indios y blancos. Es el país, y miren, parecía un hecho absolutamente accidental. Cuando Evo Morales estaba asumiendo, ustedes conocen que Santa Cruz atesora a las mujeres más hermosas de Bolivia, que efectivamente lo son. Entonces sale una Miss Bolivia y dice, en una declaración en Quito, dice, no, en Bolivia también habemos altos, rubios, de ojos verdes y que hablamos inglés. Esa declaración fue contestada por la clase intelectual boliviana hasta con sorna, pero en realidad tenía una entraña.
Y era lo que se orquestaba en la media luna como una reivindicación de raza, por eso hablo de darwinismo social, la superioridad de una raza sobre otra, como una reivindicación o como un reclamo de propiedad de un territorio sobre otro. ¿Cuál es el estado de la media luna hoy? Perdieron la batalla política y perdieron la batalla militar, porque en 2008, cuando se define ese proceso, las huestes, si me lo permiten, los grupos multitudinarios que apoyan el proceso, quise decir de la Segunda República, pero sería del primer Estado plurinacional, se dirigen para zanjar el asunto como se ha zanjado a la boliviana. Quiero recordarles que cuando en Bolivia hay un episodio que ha tornado en mito, pero que es verídico. Empieza la revolución del 52 y los grandes hacendados de las tierras altas tienen que dejar su... Como en México, con la diferencia de que la revolución de 910 a 920 costó en México que fue una revolución agraria, costó 4,5 millones de vidas. Y la separación entre Estado e Iglesia en México a mitades del siglo XIX costó 1,5 millones de vidas. En Bolivia no fue tanto, fue muchísimo menos. Pero empiezan a dejar las haciendas, o las quintas, como quieran entenderlas, pero el indio no había probado el dulce, no conocía el dulce. Entonces hacen un dulce, se llama una de frutas, una mermelada de frutas, de durazno, y le echan veneno al caramelo. Entonces los indios, llega uno en la provincia Chayanta, en Potosí, allá por esa montaña preñada de plata que dio tanto lustre al imperio de Carlos V, donde no se ponía el sol. Llegan los indios y empiezan a comer, a fascinarse con el caramelo. Y uno a uno va muriendo en unos espasmos brutales. Pero eran indios, tenían que morir así. Además, al indio no se lo enterraba, muere hediondo e insepulto. Entonces, el indio cobra la venganza. A eso me iba. Entonces, no recuerdo bien el vocablo o la interjección aymara, pero capturan a uno de los hacendados, lo decapitan y juegan un partido de fútbol. Juegan un partido de fútbol con su cabeza. Bueno, entonces a eso se llama el mito de la esfera sangrienta y rodante, ensangrentada y rodante. Eso es lo que ha pasado en la media luna. Han perdido la batalla, la batalla política. Pero lo que no han perdido, la media luna, lo que no ha perdido, compañero, es el control de los medios. Y en el último Tivnis, en el debate por el Tivnis, que ha significado, desde mi modesto punto de vista, de por ahí voy a ser vehementemente refutado, para mí ha significado una derrota política para la administración de Evo Morales. Porque Evo Morales se jugó por ese. Trazar esa ruta significa que el producto agropecuario en potencia que está en el Beni, imagínense el nordeste amazónico de Bolivia, ya no descienda hasta Santa Cruz para obtener plusvalor y luego se vaya a los caminos de exportación o finalmente para el consumo nacional. Es que salga directamente a las poblaciones quechuas. Es decir, la cantidad de arroz que podemos sacar del Tivnis o de todo el departamento Beni es inimaginablemente brutal. Que se queda en los reservorios indígenas. Habitan 64 comunidades en condiciones tribales, selváticas, de aborígenes. Está bien utilizado el término, se lo utiliza como un lujo técnico, decir los aborígenes del Tivnis. Esos son efectivamente, viven en condiciones, en algunos casos, que no conocen el lujo occidental o la característica de la cultura occidental. Entonces, para ellos ha de ser integrarse al país, salir a la luz del mundo a través de una carretera de 300 kilómetros, pero evidentemente
Evo Morales había descuidado, había creído que la batalla, la victoria en la batalla de 2008 infligida a la Media Luna conllevaba una victoria también sobre los medios, y eso no era cierto. Hoy se demostró en un trabajo permanente de conmiseración de que era una causa justa. Cuando Evo Morales se aviene, admite tácitamente que había sido una derrota para él, los invita al comité político de la Madre y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y a uno de ellos se le sale un término, reproductor de un asesor. Dice, el TIMNIS tiene que ser intangible, hasta el tecnicismo, ¿no? Hasta que averigüe qué quiere decir eso de intangible, usted momentáneamente se me queda de HDP, ¿no es cierto? Intangible, venga, intangible. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede tocar el TIMNIS. No entra a la carretera, pero nadie puede tocar. Auscultadas las cosas, en el TIMNIS tenemos, ahí en el corazón, tenemos una industria de turismo de aventura. Es decir, safari se dice. Hágase un safari 3 días por $7.200, montante del cual 200 quedan en manos de los pueblos originarios. Tenemos una industria de saurios y lagartos. Además, una extracción brutal de madera preciosa y semipreciosa. No había sido tan virgen la reserva. Entonces Evo Morales hoy se vale de un mecanismo muy importante. Él dice, a mí, yo salvé mi responsabilidad. Estoy parafraseándolo. He salvado mi responsabilidad. Díganle eso a los dirigentes. Y a la boliviana, eso quiere decir, ustedes presenten la cara que yo voy detrás. Entonces, para la segunda semana de diciembre, ustedes van a tener una ola de protestas y presión, pero no al Ejecutivo, sino el departamento de Cochabamba, que era el directamente beneficiado con la carretera, va a paralizar para pedir se reconsidere la oportunidad de tener una carretera. He contestado con eso la Media Luna. Sí. Quispe. Quispe proviene de un pequeño valle que está a unos 100 kilómetros de La Paz, que es Peñas. Peñas tiene un valor para la nueva historia boliviana. La nueva historia boliviana, que incluye esta vez a los líderes indígenas, a los próceres indígenas, dice que julio de 1780 el salón principal del Palacio Quemado fue descoyuntado por órdenes del gobernador Sebastián Segurola, porque quiso resistir el poder de Madrid y lo que hizo fue tender un cerco alrededor de La Paz. La Paz está, para quienes no la conocen, en una hoyada. Entonces, los que alimentaban La Paz eran los indios de mierda que tenían sembríos de papa y todo eso. Entonces, Túpac Katari los organiza para obtener una presión, para presionar a la gobernación de Madrid, de tal forma de obtener algunas, la liberación de algunas rigideces de gobierno. Pero logró, en 6 meses de perseguido, endurece su medida de presión, y se dice que en La Paz, durante medio año, en ese 1781, los paceños se comieron los cueros de los perros. Se dice que hubo una hambruna brutal, porque tenían el cerco indígena de Túpac Katari. Las tropas de Arequipa, realistas, llegan a La Paz, capturan al indígena y Sebastián Segurola ordena que se lo descoyunte. Es decir, muy a la usanza de ese tiempo,
Las cuatro extremidades de Tupac Katari son atadas a la fuerza de los caballos que arrancan en sentidos extrapolados, ¿no? Sí. Y bueno, esa historia ha sido restaurada en la historia oficial boliviana, que está en proceso de nueva fragua. De ahí viene el señor Quispe. El señor Quispe irrumpe con gran éxito político, porque era el primer aymara licenciado en historia. Había estudiado historia en la Universidad Mayor de San Andrés. Y tiene, los españoles dirían, tiene los cojones como para plantarle una protesta al exdictador Banzer, y cuando hay aproximación para dialogar le dice: yo quiero hablar con Banzer de presidente a presidente. Y inventa una nueva antinomia en Bolivia, que es los caras, que son los blancos, poseedores de riqueza, él llama los inquilinos, que no vienen en esta tierra, lo que Evo Morales dice, los originarios contemporáneos, porque hay originarios milenarios, que son, en el entender de esta teoría, los dueños de la tierra donde hoy se asienta Bolivia. Entonces yo quiero hablar como presidente del Collasuyo, y hablaré con Banzer, que es el presidente de los caras, quiere decir de los blancos o semiblancos. Pero comete un error, ambicioso al fin, se deja cooptar con la socialdemocracia boliviana, que es Jaime Paz Zamora, el expresidente Jaime Paz Zamora. Y lo encuentra en un episodio, y finalmente se deja cooptar y desaparece del espectro político boliviano. Hoy es nada más que el recuerdo de, si usted quiere se lo digo en la terminología antigua, de un indio alzado, o si no, de un político sin casta hoy en día. No tiene ningún peso en la nueva política boliviana. Alcanzó en 2002 a decirle a Evo Morales: yo te presto mis pantalones, hazte del poder que yo te presto mis pantalones. Pero simplemente era verbo, porque en 2002 Evo Morales, y menos él, no tenía sino una sigla de partido, que era el MAS. Hoy el partido mayoritario de Bolivia, pero Massa, es el MAS, es el más grande, pero no tiene cuadros, o tiene muy poco cuadro. Y eso discutíamos hoy con Gonzalo. Para gobernar un país como Bolivia, yo creo que se necesita entre 1.000 y 2.000 cuadros, altamente técnicos. Eso está en proceso de construcción, porque debo recordarles lo que les dije en algún momento de mi exposición. Sí, el indio hoy cree, como tiene a su primus inter pares sentado en el Palacio de Gobierno, hoy cree que es posible, y eso es muy importante para Bolivia, acceder al poder. La nación quechua es la mayoritaria en Bolivia. Es más importante en densidad poblacional que la aymara, pero la aymara tiene un contenido histórico extraordinario, que es su resistencia. Los aymaras resistieron al incanato, es decir, a los quechuas, en el siglo XI, fueron dominados, fueron reducidos por los quechuas, y 3,5 siglos más tarde por los españoles. ¿Y dónde está su valor? Que han logrado extender la cultura en el idioma a través de la tradición oral. Porque es muy cierto lo que cuenta Evo Morales: al indio que sabía escribir le cortaban los dedos o le quemaban los ojos, ¿no es cierto? Entonces, furtivamente, a través de la tradición oral, han logrado extender su lengua, producto del puquina. El puquina era una lengua extinguida que hablaban los urus, los que subieron supuestamente entre los siglos X y XI, subieron siguiendo la ruta del oro hasta el actual territorio boliviano. Entonces, Evo Morales bebe de ambas vertientes: aymara, por hijo de padre y madre aymaras, o de madre y padre aymaras, para ponerlo en equidad de género, pero con cultura quechua. Es decir, los indios que libraron las guerras de la independencia no fueron los aymaras, fueron los quechuas en Bolivia. Los que apoyaron la guerra de guerrillas, los que inventaron ayer con la compañera, lo que hoy se llama el asalto de la pulga, la lógica de la guerra de la pulga. Pico aquí, pico allá, hago daño aquí, hago daño allá, pero desaparezco, salto, disparo y salto. O sea, no me encuentra para contestarme.
fueron los quechuas. Ahí tenemos una historia, la del Tambor Vargas, que fue capaz de recorrer los 16 años con el ejército criollo o con el ejército indígena, cargando a sus cuatro hijos. Y por último, Evo Medialuna, ahí está, el carácter plurinacional de Bolivia. No había otra forma de que Evo Morales logre una legitimidad legal asentada en la Constitución que no declare el valor de lo plurinacional. La última reforma, la 17 reforma a la Constitución de 1994, sancionada en 1967, reconocía que Bolivia era un Estado pluricultural, solamente pluricultural y multilingüe. Es decir, no le otorgaba derechos, simplemente era un reconocimiento de que esa lengua, lo que antes era tenía que avergonzar a quien... El aymara en general no hablaba aymara en la calle. Se le había enrostrado la vergüenza. Hoy sí, claro, hoy sí. O era para burlar al patrón en materia laboral, para quedar entre dos, o para mentir o para arguir, se hablaba en aymara. El español ha sido en los últimos 50 años la lengua de prestigio social, el castellano, bien dicho, el castellano. De tal forma que el reconocimiento de una etnia en proceso de extinción, como los tupiguaraníes, como los esejas, como los ayoreos, era importantísimo, no solamente por caudal electoral, era central porque teníamos que... La guerra del Chaco nos dejó una enorme riqueza a los bolivianos, que fue la intersubjetividad, que el boliviano allende de la montaña más alta o de la selva más caliente se encontró en la guerra del Chaco, se conoció, se conformó la nación. Entonces nosotros es cierto que salimos perdidosos de aquella guerra, menos 50.000 muchachos, con las arcas fundidas, un país frustrado en su conciencia nacional, en su orgullo nacional. Era la segunda derrota infligida en menos de 50 años, pero nos conocimos. ¿Y dónde es demostrable esto? Porque el ejército iba a cazar, literalmente, con Z, al indígena, porque esa era carne de cañón, por supuesto. Entonces, y le ofrecían, aparte de llevarlo a la fuerza, le decían, tú tienes que pelear por Bolivia. Y el indígena de esos pueblos remotos contestaba, ¿y qué es Bolivia? No sabía dónde vivía, porque el Estado no había llegado ahí. Pero sí tenían un buen anzuelo, que era la comida. Les decía que el indígena boliviano se comió la reforma agraria y que en promedio medía 1,10 al amanecer del siglo XX. Esa gente, se ha escrito un libro que se llama El Repete. Muy valeroso el indígena aymara, muy combatiente, pero por doble ración de comida. Comía, engullía, porque ese es hambre de vientre. Es hambre que ha sido transmitida en la descripción genética, en la descripción telomeral. Ese es hambre de vientre, porque la madre indígena sufre hambre. Entonces, escuchábamos en el siglo XX en Bolivia una frase que era jocosa para quienes la ensayaban. Decía, come como hijo de empleada. Por supuesto que la empleada era indígena. Come como hijo de empleada. Entonces, si realmente se hace una revisión escrupulosa, con alcance sociocientífico, es que llevaron muchas generaciones de no comer 3 veces al día como buenos cristianos, pese a que fueron catequizados. Y el combatiente boliviano en la guerra del Chaco se arrojaba a empresas inverosímiles por doble ración de comida, lo que ellos llamaron el repete. Yo repete. Es decir, yo repito y voy al frente, y me hago coser a tiros, porque la medición de las metralletas paraguayas estaban a 70 centímetros, por eso hemos tenido muchos inválidos en la guerra del Chaco, más que muertos. El Estado plurinacional, para concluir,
es el colágeno que permitirá la redefinición del Estado, pero fundamentalmente la seguridad de que el 1.1 millones de kilómetros cuadrados se quedarán en manos del Estado boliviano y que aquellas teorías alejadas, procaces de la polonización de Bolivia, se queden nada más como una suerte de ensayo geopolítico de los Hassenteufel del siglo XIX, de las guerras del siglo XIX. Creo haber contestado todo. Si hay alguna duda. Bueno, compañeras, compañeros, no vamos a habilitar más preguntas porque nos hemos extendido un poco en el horario que habíamos acordado. La verdad que escuchándolo a Coco, cómo no van a dar ganas de seguir transitando todos estos caminos que estamos transitando. Yo había tomado en la charla, hubo una charla abierta también en Uruguay, las agencias de noticias públicas en la nueva comunicación o algo así era el título. Y si bien hay un término que lo usó en algún momento Coco y que siempre despierta polémica y que podemos o no compartir, hay una frase en un libro de prensa latina que tiene en la tapa al Che Guevara y a Jorge Massetti, fundador de la agencia Prensa Latina, en el que Jorge Massetti dice: somos objetivos, pero no somos imparciales, porque sería una cobardía ser imparcial entre el bien y el mal. De lo que no tengan dudas es que en la medida que sigamos profundizando y acrecentando nuestro trabajo, ese trabajo no tiene ninguna intención de ser imparcial, tiene toda la intención de seguir asumiendo cotidianamente el compromiso de poder construir esa patria grande que definitivamente permita a nuestros pueblos vivir mucho mejor, vivir como se merecen. Así que a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a Coco y nos reencontraremos muy pronto en alguna otra actividad.